¿Por qué Burkina Faso firma un acuerdo histórico con Rusia mientras Europa y Estados Unidos parecen reaccionar tarde? ¿Qué está realmente en juego en África Occidental? Esta semana ha sido simplemente frenética en África Occidental. Tantas cosas han pasado en tan poco tiempo que resulta imposible abordarlas una por una en profundidad. Pero detrás de cada noticia, de cada viaje relámpago diplomático y acuerdo firmado a puerta cerrada, se esconde un patrón. Las grandes potencias del mundo están peleando, casi a codazos, por el control, los recursos y la influencia política en la región. Y mientras, las voces y aspiraciones de los pueblos africanos quedan relegadas a un segundo plano, o directamente ignoradas. Imagina este escenario. Burkina Faso, después de meses de negociaciones minuciosas, meses en los que cada palabra, cada frase del acuerdo fue revisada y debatida, decide firmar en Moscú un pacto que se presenta como histórico con Rusia. Este no es el típico apretón de manos simbólico, es un acuerdo legal, con implicaciones geopolíticas reales y profundas. Un marco diseñado, literalmente, para sellar la relación Burkina Faso-Rusia y redefinir alianzas, desplazando a los antiguos socios occidentales. Lo más impactante es el timing. Mientras la Unión Europea apenas aterrizaba en Burkina Faso, con promesas de nuevas aproximaciones y discursos de igualdad y escucha activa, el ministro de Exteriores de Burkina Faso ya estaba en Moscú firmando el acuerdo con Rusia. Es decir, cuando Europa llega con sus buenas intenciones y su nuevo comienzo, Rusia ya tiene la firma en el papel. La UE promete cambiar su enfoque, respetar la soberanía, escuchar más. Pero no será demasiado tarde. El momentum geopolítico ya ha cambiado de manos. Y no se trata solo de Burkina Faso. Lo que ocurre aquí es el reflejo de una dinámica mucho más amplia. De Mali a Nigeria, de Níger al Sahel entero, Rusia y China están avanzando posiciones. Europa y Estados Unidos, mientras tanto, intentan recuperar terreno, pero siempre parecen ir un paso por detrás, como si no entendieran que el tablero de juego ya no es el de antes. Por ejemplo, en Nigeria, mientras todo esto sucede, en el Congreso de Estados Unidos se introduce un proyecto de ley que, entre otras cosas, acusa a operaciones chinas de minería ilegal, de financiar milicias étnicas. Son acusaciones concretas, no simples rumores. Esto demuestra cómo la batalla por los recursos africanos ya no es solo económica, sino también profundamente política y estratégica, con múltiples actores externos interviniendo. Y todo esto a espaldas de la gente común. Aquí está el verdadero riesgo. Si ignoramos estos movimientos, si no entendemos cómo se están tejiendo estas nuevas alianzas y rivalidades, estamos dejando que el destino de millones de personas, su riqueza, su soberanía, su estabilidad y sus posibilidades de desarrollo, se decida en despachos lejanos, entre intereses foráneos y élites locales dispuestas a todo por mantenerse en el poder. ¿Hasta dónde llegarán estas potencias para asegurar su porción del pastel africano? ¿Y qué consecuencias tendrá todo esto para la vida diaria de quienes realmente habitan la región? Si quieres entender el impacto real de estos acuerdos, primero tenemos que analizar cómo se ha transformado el tablero geopolítico en África Occidental. Burkina Faso no es la única ficha en juego. ¿Qué buscan realmente las potencias en el Sahel y por qué ahora? Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo una región que muchos ni siquiera pueden ubicar en el mapa se ha convertido en el tablero de ajedrez más intenso de la geopolítica mundial. En los últimos meses, el Sahel ha pasado de ser un simple punto caliente a convertirse en el epicentro de una pugna global. ¿Por qué? La respuesta es sencilla y brutal. Recursos. Hablamos de oro, uranio, metales raros, materiales que hoy valen más que el petróleo y que son absolutamente imprescindibles para la tecnología, la energía, la industria militar y hasta para las nuevas economías verdes de quienes compiten por dominar el futuro. Y aquí está el detalle. Bajo la tierra de Burkina Faso, en el norte de Nigeria y en toda la franja del Sahel, se esconde una riqueza que los grandes jugadores del mundo no pueden permitirse perder. El reciente acuerdo firmado entre Burkina Faso y Rusia
no es fruto de un impulso momentáneo. Es el resultado de meses, incluso años, de negociaciones, tanteos y movimientos en la sombra. Moscú, que desde hace tiempo busca nuevos aliados y fuentes de recursos tras ser sancionado por Occidente, ha visto en África Occidental una oportunidad de oro, nunca mejor dicho. En paralelo, la Unión Europea, consciente de estar perdiendo terreno, intenta reiniciar sus relaciones con la región, prometiendo tratos más igualitarios y una nueva era de cooperación. Pero la realidad es que el escepticismo reina en las capitales africanas. Los discursos de igualdad no ocultan el hecho de que Europa, al igual que Estados Unidos o China, busca asegurar su acceso a esos recursos vitales y mantener su influencia frente al avance ruso y chino. Y si hablamos de influencia, Estados Unidos tampoco se queda atrás. Washington entiende perfectamente lo que está en juego. No es coincidencia que, mientras se consolida la alianza entre Burkina Faso y Rusia, el Congreso estadounidense haya presentado un proyecto de ley para estrechar la cooperación con Nigeria, supuestamente en nombre de la libertad religiosa y la lucha contra el terrorismo. Pero si uno mira bien el texto, lo que realmente preocupa a Estados Unidos es la creciente presencia económica y minera de China en el norte de Nigeria, especialmente en el sector de los metales raros. Las acusaciones recientes desde Washington van más allá. Se habla abiertamente de que empresas mineras chinas estarían financiando, de forma encubierta, grupos armados y milicias étnicas en la zona para facilitar operaciones ilegales. Por supuesto, China niega rotundamente estas acusaciones y las califica de infundadas, asegurando que sus empresas son en realidad víctimas de la violencia y no patrocinadores de bandas armadas. Incluso exigen a los medios que dejen de difundir lo que llaman rumores fabricados. Pero este cruce de declaraciones es solo la punta del iceberg. Porque mientras las potencias cruzan acusaciones y firman acuerdos, la verdadera disputa se libra bajo tierra, en el acceso y control de esos recursos que hacen girar el mundo moderno. A esto hay que sumarle la posición de las élites locales. Lejos de priorizar el bienestar de sus pueblos, a menudo negocian alianzas según sus propios intereses y luchan por mantenerse en el poder a cualquier costo. El resultado es una población que ve cómo su riqueza nacional es negociada y repartida sin tener voz ni voto, mientras la estabilidad y la soberanía de sus países se ven amenazadas. El mayor peligro aquí es que, si no comprendemos el valor geoestratégico real del Sahel y lo que está en juego, la historia puede repetirse. Explotación externa, dependencia crónica y una región continuamente desmembrada por intereses ajenos. Por eso es fundamental mirar más allá de los titulares y entender cómo estos movimientos afectan directamente el futuro de millones de africanos. Con este panorama claro, ahora toca mirar hacia Nigeria, el gigante de la región y el próximo campo de batalla en esta guerra silenciosa por los recursos y el poder. Vamos a descubrir por qué el destino del Sahel pasa, inevitablemente, por lo que suceda en Nigeria. Nigeria, el último gran botín. ¿Por qué todos quieren controlar su norte y qué riesgos implica para su integridad? Esta semana, el foco de la batalla geopolítica en África Occidental se ha desplazado de forma clara hacia el norte nigeriano. Y no es por casualidad. Estados Unidos acusa públicamente a China de estar detrás del financiamiento de inestabilidad y hasta del terrorismo en esta zona, con el objetivo, según Washington, de abrirse paso para explotar minerales esenciales. La respuesta china no se ha hecho esperar. Pekín niega rotundamente las acusaciones y denuncia una campaña de difamación. Pero en medio de esta rivalidad entre gigantes, ¿qué está pasando realmente en el terreno? Y sobre todo, ¿qué significa para Nigeria y su gente? Para entender la magnitud del conflicto, hay que mirar el mapa y recordar algo clave. El norte de Nigeria es, en términos geográficos, parte del Sahel. Comparte con Mali, Burkina Faso y Níger no solo el clima y la religión, sino también raíces étnicas profundas, como la presencia de pueblos Fulani y Hausa. Pero el mayor tesoro está bajo tierra,
una riqueza mineral que durante décadas ha sido ignorada por el propio gobierno nigeriano, obsesionado con el petróleo y sin verdadera conciencia de lo que yace en el subsuelo de su norte. Mientras Abuja mira hacia los pozos petroleros del sur, potencias como China y Estados Unidos han puesto el ojo en minerales estratégicos, oro, uranio y, sobre todo, metales raros indispensables para la inteligencia artificial y la tecnología de nueva generación. Lo que para el gobierno nigeriano es terreno olvidado, para los actores internacionales es la llave del futuro. Y este desequilibrio de prioridades ha dejado el norte en una situación explosiva. Estados Unidos, tras perder influencia en el Sahel, una región que ya consideran dominada por Rusia y China, no está dispuesto a ceder también el norte de Nigeria. Por eso, el Congreso estadounidense ya está moviendo ficha. Ha propuesto una ley para colaborar con el gobierno nigeriano y expulsar a los chinos de la región, un paso que, lejos de buscar el beneficio de los africanos, responde a su urgencia por no perder el control de los recursos clave. Con la excusa de combatir el terrorismo, Washington presiona para que Nigeria se alinee con sus intereses, aunque eso implique aceptar una injerencia directa en su soberanía. Y mientras tanto, el gobierno de Nigeria parece dispuesto a jugar ese juego, priorizando su permanencia en el poder frente al bienestar colectivo. La ironía es brutal. La inseguridad en el norte, lejos de ser solo un problema local, está profundamente ligada a esta carrera por minerales, a este ajedrez de potencias que rivalizan no por la paz ni el desarrollo, sino por quién se quedará con los activos más valiosos en un mundo cada vez más tecnológico. El gobierno nigeriano, atrapado entre la presión internacional y sus propios intereses de élite, no solo arriesga su riqueza mineral, también pone en peligro la estabilidad de la región, la unidad territorial del país y la posibilidad real de que las comunidades del norte tengan voz en su propio destino. El riesgo es enorme. Nigeria podría perder no solo sus recursos, sino también su soberanía y hasta su cohesión interna. Si el norte termina siendo el escenario de una lucha abierta entre potencias, las consecuencias serían devastadoras para millones de personas. Y como siempre, los grandes discursos sobre desarrollo o cooperación internacional parecen solo cortinas de humo detrás de las que se esconde la lucha por el poder y el beneficio de unos pocos. Pero, ¿qué consecuencias concretas puede traer esta competencia feroz por los recursos y el control político en Nigeria? Eso lo veremos a continuación. ¿Estamos al borde de la fragmentación de Nigeria y el rediseño del poder en África Occidental? Esa pregunta parece cada vez menos exagerada cuando analizamos lo que está sucediendo hoy en la región. Pensemos primero en el papel de Nigeria. Mientras países como Níger, Malí y Burkina Faso han expulsado las bases militares occidentales, Nigeria se mantiene como la última gran puerta de entrada para la influencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos. El gobierno nigeriano, lejos de aprovechar este momento para afirmar la soberanía nacional, parece más dispuesto a complacer las demandas de Washington que a defender los intereses de su propio pueblo. Esto no es casualidad. La relación entre Nigeria y Níger, que durante décadas fue un ejemplo de integración y hermandad en África Occidental, se ha deteriorado drásticamente desde 2023. Antes, incluso se planteaban proyectos como la construcción de una línea ferroviaria que uniera a ambos países, y había lazos históricos y familiares muy profundos. Ahora, esa cercanía se ha roto. Los intereses nacionales se han desplazado a un segundo plano, y las alianzas regionales están más debilitadas que nunca. Estados Unidos, tras ser expulsado de Níger y perder su base estratégica en Agadez, un lugar clave para vigilar e intervenir en toda la región, ha girado toda su atención hacia Nigeria. No es solo una cuestión militar, detrás está el acceso a los recursos. El norte de Nigeria es una mina de oro en minerales estratégicos, petróleo y gas, riquezas que hasta el propio pueblo nigeriano desconoce en su totalidad debido a la opacidad del modelo centralista de gobierno. Las decisiones sobre estos recursos no se toman pensando en el beneficio de la población, sino en quién puede asegurar el control político y negociar mejores acuerdos para mantenerse en el poder. Y es aquí donde el riesgo se vuelve crítico.
Las élites locales, enfocadas en conservar sus privilegios, han permitido que actores externos marquen el rumbo del país. Mientras tanto, la voz del pueblo nigeriano está ausente en las grandes negociaciones. Las comunidades, muchas de ellas divididas por líneas étnicas y religiosas históricamente tensas, ven cómo la desconfianza y la competencia por los recursos crecen. La intromisión extranjera, lejos de apaciguar los conflictos, podría alimentar movimientos separatistas y fragmentar aún más un país ya de por sí complejo y diverso. Imaginemos un escenario donde las tensiones se disparan, y Nigeria, como sucedió en otros países africanos, comienza a fracturarse por regiones. El costo sería devastador. Millones de personas expuestas a nuevas olas de violencia, la economía nacional desmembrada y la soberanía convertida en una ilusión. La historia reciente de África Occidental muestra que la fractura interna solo genera vulnerabilidad frente a los intereses externos, dejando la riqueza nacional en manos de unos pocos y el futuro de la mayoría en la incertidumbre. Si el rumbo no cambia, Nigeria corre un peligro real de perder su unidad y autonomía. Ya no hablamos solo de política exterior, sino del riesgo existencial para una nación entera. El ciclo de dependencia, manipulación y división podría repetirse, con consecuencias mucho más graves para las próximas generaciones. Y ahora, la gran pregunta: ¿qué pueden hacer los ciudadanos y líderes africanos para no caer, una vez más, en la trampa de la explotación y la división? ¿Qué lecciones se pueden aprender de esta historia para cambiar el destino de África Occidental? Vamos a analizarlo en el próximo segmento. La historia se repite, pero aún podemos cambiar el desenlace. ¿Qué deben exigir los pueblos a sus líderes? Porque lo que estamos viendo hoy en África Occidental no es nuevo, aunque sí más urgente que nunca. Las potencias extranjeras, desde Estados Unidos y Europa hasta Rusia y China, se mueven con rapidez para ocupar espacios de poder que antes no les pertenecían. ¿El resultado? Los recursos, las riquezas y hasta la soberanía de países como Burkina Faso o Nigeria terminan en manos de unos pocos, mientras la gran mayoría queda al margen, sin voz ni voto. Aquí es donde entra la lección principal. Los pueblos africanos deben exigir transparencia total en la gestión de sus recursos. No es suficiente con saber que existen riquezas bajo sus pies. Es fundamental participar activamente en las decisiones sobre cómo se explotan, con quién se negocian y, sobre todo, cómo esos beneficios llegan a la gente común. Hoy en día, ni el pueblo nigeriano sabe qué hay realmente enterrado en el norte del país. Toda la información y el poder se concentran en una élite que solo responde a sus propios intereses y ambiciones de mantenerse en el poder, aunque eso signifique pisotear a sus propios ciudadanos. Esto nos lleva a una segunda advertencia. Hay que conocer y valorar lo propio. No se puede depender de una estructura política centralizada que reparte y reparte, pero nunca incentiva a las comunidades a tomar control sobre lo que es suyo. Cuando todo se decide en un centro lejano, el pueblo pierde el incentivo y la capacidad de explorar y aprovechar sus propios recursos. Así, potencias como Rusia o China ni siquiera tienen que esforzarse demasiado. Solo negocian con una minoría y el resto del país queda, literalmente, a oscuras respecto a su propio potencial. La verdadera soberanía solo es posible con gobiernos íntegros y responsables, que prioricen el bienestar popular por encima de la supervivencia política. Mientras los líderes actuales prefieran pactar con potencias extranjeras para permanecer en el poder, la gente solo heredará países divididos y empobrecidos. Si algo nos enseñan las crisis recientes en Nigeria, Mali o Burkina Faso, es que la dependencia y la sumisión a intereses externos perpetúan el ciclo de subdesarrollo y fragilidad institucional. Por eso, el destino de África Occidental no está escrito en piedra. Pero cambiarlo exige algo más que esperar elecciones o confiar en promesas vacías. Implica presión social, vigilancia ciudadana y acceso real a la información. La sociedad debe exigir rendición de cuentas y rechazar el silencio cómplice de los gobernantes. Solo así se puede romper con el patrón de gobiernos dispuestos a entregarlo todo, incluso la dignidad nacional,
con tal de aferrarse al poder. Si no se aprende y se actúa hoy, las próximas generaciones heredarán países fragmentados, aún más pobres y sin control real de sus propias riquezas. Pero hay una oportunidad. Si la ciudadanía africana y la opinión pública global se hacen oír y exigen un liderazgo honesto, nacionalista y transparente, todavía es posible cambiar el rumbo. En conclusión, el desenlace de África Occidental dependerá de la conciencia y la acción colectivas que surjan a partir de ahora. El destino de África Occidental está en juego. ¿Vas a mirar desde la distancia o a cuestionar y exigir respuestas? Porque mientras hablamos de acuerdos estratégicos entre Rusia, China, Europa y Estados Unidos, la vida real de millones de personas está siendo moldeada a espaldas de quienes más deberían importar. Burkina Faso ya ha dejado claro de qué lado está. Mali, todo indica que formalizará pronto sus alianzas. Y Nigeria, con todos sus recursos y diversidad, se encuentra en el centro de una batalla silenciosa, donde el verdadero premio son sus riquezas, no el bienestar de su gente. Lo más alarmante es que quienes gobiernan en estos países no pueden decir que no saben lo que está ocurriendo. Saben perfectamente que los hilos se están moviendo desde fuera, que se siembran divisiones étnicas y religiosas que amenazan con fracturar naciones enteras. Les da igual. Solo les importa conservar el poder unos años más, aunque eso signifique pisotear los sueños y las vidas de sus propios pueblos. ¿Y nosotros? ¿Vamos a seguir analizando el tablero sin cuestionar las reglas del juego? Porque la pasividad solo garantiza que el ciclo de dominación externa y las traiciones internas se repita una y otra vez. Cada vez que miramos hacia otro lado, se refuerza la idea de que África Occidental es solo un campo de batalla para intereses lejanos, y no el hogar de pueblos con voz y derecho a decidir. Hoy, más que nunca, necesitamos preguntarnos, ¿quiénes se benefician realmente de estas alianzas? ¿Vale la pena sacrificar la soberanía y la esperanza colectiva por las promesas de potencias extranjeras y la ambición de unas élites que no representan al pueblo? Porque si no exigimos respuestas, si no participamos en el debate, contribuimos a que se siga desmembrando la región sin consideración alguna por las personas que allí viven. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Nigeria y el resto de África Occidental podrán un día defender su unidad y su futuro? ¿O estamos viendo el principio de una fragmentación inevitable? La discusión está abierta.